Hola, ¿qué tal? Saludamos a las audiencias de la Casa Editorial El Heraldo. Gracias por estar con nosotros. Este 8 de marzo, Colombia vota. Vota para elegir congresistas y candidatos presidenciales de las 3 consultas interpartidistas que se celebran ese mismo día. Pues bien, entre los más de 3.100 candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, aparece el nombre de quien fuera 2 veces el presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien aparece en el puesto 25 de la lista de su partido del Centro Democrático. Cerrada. Además, y de eso vamos a hablar, aquí está, él se presenta solo. Expresidente Álvaro Uribe, bienvenido a Barranquilla y bienvenido a El Heraldo. ¿Cómo está? Erika, directora, muchas gracias con ustedes en El Heraldo. Todos los recuerdos, muy joven, cuando dirigía la construcción del aeropuerto de Barranquilla, aquí venía permanentemente donde don Juan B. Fernández, que fue muy amable conmigo. Él mandaba a Mauricio Vargas, que era un adolescente, a que hiciera el cubrimiento de cómo avanzaba el aeropuerto, y vivo agradecido por ustedes porque son generosos en las publicaciones. Leo mucho al senador Meisel, que es bien destacado en El Heraldo, y las cositas que yo saco, ustedes amablemente las reproducen. Meisel, que ha dado una pelea, sin lugar a dudas, muy importante, una batalla alrededor del despropósito de la valorización, del cobro de la valorización. Meisel es una revelación, como estudia el tema de valorización, como estudió ahora el tema económico, para oponerse a esa última reforma tributaria, como ha estudiado el tema de energía en el Caribe. Gente valiente de Barranquilla y del Caribe colombiano, expresidente. ¿Por qué quiere volver al Congreso después de haber renunciado a él debido a su problema judicial? Yo renuncié porque me sacaron. Me impusieron una prisión domiciliaria tan injusta. Pues ustedes han conocido cómo enfrenté ese juicio. Tuve permanentemente. Asumí además la defensa material. La defensa técnica estuvo a cargo de los doctores Jaime Granados, Lombana, Juan Felipe Amaya. Yo asumí la material. Y también la sustentación de la apelación material, que por fortuna el Tribunal de Bogotá hizo justicia. Y me preguntaba Miguel Uribe, en este problema de país, ¿usted va a volver al Congreso? Le dije, Miguel, si supero esta situación judicial. Y en esa conversación, que es bien interesante, pero no se la digo porque es larga, llegamos al puesto 25. Me dijo, encabeza. Le dije, no queda bien, yo estoy muy viejo, hay que empujar jóvenes, no que me empujen. Cierra. Tampoco, eso no tiene significado hoy, nada dice. Va de 35, no me condenes de entrada. De 25, déjame ahí, en las puertas del infierno. A ver si me meten al infierno o me jalan de las mechas. Yo nací en plena violencia política. Mi familia, como millones de familias colombianas, sufrió mucho esa violencia. Mi madre la llamaban un día, mataron 15 liberales, y al otro día mataron 15 conservadores. Esa la convirtió a ella dirigente regional del Frente Nacional. Después vino toda esa violencia marxista-leninista, maoísta, castrista. Después el tema del paramilitarismo, en reacción, el tema del narcotráfico. Uno es papá, abuelo, y a uno le duele. Yo creo que la preocupación del país, en mi caso, va más allá del recuerdo de haber sido presidente. Tal vez por eso sigo en esta batalla, Erika, y por otra bobadita. A ver. Además de que soy papá y abuelo, yo soy sobreviviente por milagro de Dios. Aquí nomás en Barranquilla se registraron episodios muy dolorosos, cuyo dolor llevaré hasta el final de mis días. ¿Pero sale o no sale, expresidente? Puesto 25. Porque la pregunta es, ¿usted le acepta esa convocatoria a Miguel Uribe? ¿Y su nombre en el tarjetón es simbólico o el Centro Democrático realmente apuesta por derrotar al pacto histórico, elevando de una manera significativa el número de sus curules en el Senado? Erika, pronóstico no soy capaz de hacer. Mi fórmula es, hombre, yo no sé analizar encuestas, no sé hacer pronósticos,
trabajar, trabajar, trabajar. He bregado a trabajar con toda dedicación. Hoy venía muy preocupado por llegarle antes de las 7:30. ¿Sabe para dónde voy? ¿Para dónde va? A hablar con trabajadores, con obreros industriales de la patria. A decirles, está bien el salario mínimo, pero no el odio de clases de Petro. Nosotros queremos economía fraterna, que le vaya bien al empresario y al trabajador. Decirles, bien el salario mínimo de ustedes, pero este país no está generando empleo. Aquí el único empleo disponible hoy es el rebusque. Ni crecimiento inclusivo. Además, no hay inversión. Se paró la inversión y ya se empieza a escuchar desempleo. Por ejemplo, unas empresas de seguridad han sacado 1.500 personas porque los edificios donde están esos compatriotas guardianes no los pueden pagar. Una tienda de 11 personas, sumando el impuesto a los azucarados, el recargo, el salario mínimo, se baja a 5. Es muy grave. ¿Qué le quiero decir yo a los trabajadores? Se lo he venido diciendo en varias ciudades colombianas. Bien el salario, pero tenemos que sumarle a eso cómo vamos a proteger al emprendedor, al generador de empleo, cómo vamos a dar garantías para que en Colombia se invierta. Nosotros hemos dicho, bajemos impuestos, pero una persona dice, sí, me bajan impuestos, invierto, y si viene otro gobierno que odia a los empresarios, un contrato de estabilidad de garantías que trascienda a los gobiernos. Paloma ha venido explicando esto muy didácticamente y con mucho compromiso en todo el país, Erika. Pero es que además hay otro problema muy grave. Los trabajadores colombianos de ese aumento del salario mínimo tienen que gastarse mucha parte en la salud por este deterioro, porque Petro la ha destruido y no hay vivienda social y se les ha subido enormemente el arrendamiento y los extorsionan y esta violencia. Nosotros llegamos al Heraldo con la tristeza de nuestro dirigente asesinado en Arauca. Y no hay crédito ni educación para estos sectores populares. Mire lo de la universidad. La universidad privada. Todas. Petro, ayer me decía una señora en Cali, tengo un problema muy grave. Mi hijo estaba estudiando medicina en la Javeriana de Cali. Yo podía tenerlo allí por un crédito del ICETEX. Ahora quitan ese subsidio. Tuve que hipotecar mi casa. Qué dificultad la que tengo. Y Petro odia esas universidades porque son de ricos. Por ejemplo, la Javeriana de Cali, uno ve ahí, esa señora es empleada de una fábrica de confecciones. Un salario muy moderado. Por ejemplo, la Universidad Minuto de Dios tiene más de 80.000 estudiantes. Es una universidad privada popular. También le están cobrando impuesto a patrimonio. Petro acaba con el ICETEX. Politiza la universidad pública. Quiere acabar la privada. A mí me duele. Yo en todo el Caribe colombiano escucho que personas de altos ingresos, de medios, de bajos ingresos, quieren mandar hijos a Barranquilla a la Universidad del Norte. Es una aspiración. Le imponen un impuesto, le derraman un impuesto al patrimonio. Y me imagino que si uno sume ese impuesto al patrimonio en las universidades privadas de Barranquilla, es un desastre. Politiza la universidad pública, odia la universidad privada, no entiende que el pueblo colombiano quiere la mejor universidad para sus hijos. Por favor, prometió 35, 50, 100 universidades, no recuerdo cuántas, y eso quedó como la casa en el aire de Escalona. 500.000 cupos universitarios, ¿dónde están? Entonces, la verdad es que el salario mínimo es bueno. Petro lo utiliza electoralmente. Paloma quiere volverlo sostenible, estimulando la inversión. Pero uno pregunta, y le voy a preguntar hoy a mis compatriotas obreros de Barranquilla, y la educación, y la salud, la vivienda social. Petro acabó con la vivienda social, con el crédito popular. Por ejemplo, el gobierno nuestro
hizo un ensayo. Todos los sábados, cuando empezaban los consejos comunitarios, empezábamos con una hora de banca de oportunidades. Paloma quiere masificar eso, Erika, y tiene una propuesta educativa muy importante. Se la cuento en 2 palabras. Este país tiene más de 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Paloma les ha dicho, creamos un programa gratuito de formación técnica, tecnológica, de inducción a la inteligencia artificial. Delante de mí un muchacho de Tumaco le dijo, Paloma, yo no puedo asistir porque yo soy el que veo por mis padres. Y ella le dijo, te subsidio. Y entonces le preguntó a otro, ¿y el subsidio a los jóvenes para que no maten? Ese no va, el que mate a la cárcel. Porque uno subsidia a un muchacho para que no mate, dice Paloma, y al otro día amanece bravo, o le ofrecen más dinero, o le llegó tarde el subsidio, como la vaca ladrona, que no olvida el portillo, vuelve a matar. El muchacho, estimados oyentes y lectores del Heraldo, que tenga una formación tecnológica, así sea inicial, con los primeros semestres, se defiende para toda la vida. Aquí hay una propuesta educativa muy importante de Paloma contra este exterminio de la educación de Petro. Oiga, expresidente, y luego nos quejamos de que la movilidad social en Colombia definitivamente, de acuerdo con los indicadores de la OCDE y de otros organismos, es prácticamente nula. Si no hay educación, si no hay oportunidades, es muy difícil que se pueda avanzar de esa manera. Usted lleva meses recorriendo el país, está en campaña, apoyando a la senadora Llevo Paloma meses, Valencia. no la vida. No, toda la vida, pero Erika, digamos que en esta nueva etapa lleva meses recorriendo el país. En esta etapa, después de que superó su problema judicial, después de que ese Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de todos los cargos, lo vemos con renovadas fuerzas, además. ¿Qué Colombia ha encontrado? Porque mire usted, seguridad, salud, corrupción, economía, son las preocupaciones de los ciudadanos. ¿Qué es lo que más le inquieta a usted? a ver, yo encuentro en el sector trabajador del país que estaba muy afectado, encuentro un momento de contento por el salario mínimo, pero mucha preocupación porque no lo ven sostenible y porque se anuncian despidos en las empresas. Pan para hoy y hambre para mañana. Encuentro a los empresarios muy preocupados por los impuestos, por la falta de garantías de inversión en Colombia. Encuentro a los tenderos de Colombia, y ese es un sector muy importante en Barranquilla, muy angustiados. Extorsión. Han cerrado 40.000 tiendas, usted lo ha dicho, extorsión, Aquí impuestos a los azucarados. Enseguida súmele recargos y el salario. Paloma les ha dicho, no despidan personas, que si ella es elegida presidente, presenta de inmediato la reforma de reducción sustancial de impuestos, que incluye también un alivio grande del predial. Este país ha abusado con el predial, lo volvieron confiscatorio y con garantías de estabilidad. Que la señora Erika crea una empresa, que la estabilidad no sea para 4 años de buenas condiciones, sino que trascienda el espacio de los gobiernos. Encuentro a todo el país muy preocupado por la droga, a todo el país está extorsionado y los ciudadanos no denuncian porque no hay autoridad. A uno le dicen, si denuncio, sabe el criminal y procede contra mi familia o contra mí. Oh, Erika, esto de que tenemos 3.000 toneladas de cocaína, las calles inundadas de drogas, los entornos escolares, los parques de Colombia. Paloma dice, el 7 de agosto, a las 3 de la tarde, militarizo la carretera Cali-Popayán para acabar con el secuestro. Tiene que salir todo el ejército de la policía a las calles, a capturar extorsionistas y a decomisar droga. Tiene que ser así, una economía ficticia. El último año, yo no dije el país perfecto, algo mejoró. Seguramente cometí errores. ¿Cómo cuál? Dígame uno. Uno que se le venga a la cabeza. Dime, yo te lo reconozco. Por ejemplo,
Un error que yo cometí fue no haber frenado la propuesta esa de una nueva reelección. Yo me llené de dudas. Les debía haber dicho a esos compatriotas, no impulsen eso. Yo mismo hablaba de una encrucijada del alma, que no me parecía bien perpetuar al presidente. Y se lo han cobrado todos los días, se lo cobran. Pero también me cobran lo otro, la sucesión. Hoy me cobran más la sucesión en la calle. Eso fue muy grave. Estamos viendo consecuencias de la sucesión, pero tengo un recuerdo interesante. Estaba yo aquí en Barranquilla examinando un tema de salud. Estaba el gobernador Verano, que hoy repite, el alcalde Char, que hoy repite, y abrieron las puertas súbitamente de ese salón y entró un grupo muy grande de periodistas, que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que autoriza que usted participe en una reelección. Y dije, no, esperen, yo termino este tema de salud. Que nada nos perturbe, primero la salud, que hoy es lo último. Hoy la salud es lo primero para destruirla. Y me puse delante del alcalde Char, el doctor Verano, ellos lo recuerdan, a redactar una cosita, donde dije, respeto la sentencia, la acato. Le pido a mis compatriotas que mejoremos y mantengamos en el tiempo un país seguro, sigamos luchando por eso, con inversión privada, con cohesión social, un Estado pequeño, y trabajamos por eso. Y como eso eligió, pero eso no se practicó, me cobran mucho la sucesión, estimada Erika. O sea que hay que influyen dos errores, el error de la sucesión y ese temor mío, que no fui capaz de decir, no insistan en que me reelijan, porque yo temía, me parecía grave perpetuar al presidente, pero también objetivamente yo veía que con errores míos y todo, el país iba mejorando, y eso se interrumpió. Pero ¿sabe cuántas toneladas de cocaína hubo ese último año? 150. ¿Sabe cuántas ahora? 3.000. No. Réstele 27% de decomiso. Son más de 2.000 que llegan al mercado. ¿Cómo va a sostenerse una economía? Y no nos dicen toda la verdad frente Pero a es que la ONU lo regañó. A mí me parece extrañísimo que la ONU regañe a Petro. Extrañísimo. Tiene que estar muy sentida la ONU que lo regañó, porque no ha publicado ese informe. ¿Cómo les parece, queridos seguidores del Heraldo? 3.000 toneladas de cocaína. Este país no puede vivir de eso. Ni hablar de la minería ilegal y de otros negocios ilícitos que inflan también la economía. Y veamos lo bueno. 13.000 millones de dólares de remesas. De remesas. Y pensemos el día que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de España, que son los dos principales originadores de remesas, le pongan obstáculos a eso. ¿Qué nos puede pasar? Entonces, no tenemos inversión productiva. Destruyeron la salud. Han agotado los recursos del Estado con corrupción, viajes al extranjero. 19 ministerios, Paloma ha dicho, lo bajo a 12. 11 embajadas nuevas, burocracia. 24 consulados. Paloma ha dicho, yo recorto todo eso. Un Estado pequeño. Eso sí, subsidio al estudiante de tecnología. Hubo un programa importante en nuestro gobierno, Familias en Acción. Aquí en Barranquilla, en el Atlántico, fue bien importante. Los colombianos, las mujeres, mamás, se duelen de que lo acabaron. Paloma lo quiere reemplazar por un subsidio a la mujer cabeza de familia. Nosotros creamos el programa del adulto mayor, Erika, porque eso era mano firme contra los bandidos, corazón grande con los sectores sociales. Petro, hombre, es que la verdad, yo me gastaría todo entrevista tan generosa al Heraldo haciendo un resumen noticioso de las mentiras de Petro. Dijo que iba a crear 5 millones de cupos de ancianos, 1.680.000. El presidente Duque vive en 1.700.000, programa que creamos nosotros. Que les iba a pagar medio salario mínimo, 230.000 pesos.
La culpa es de Paloma, del uribismo, porque Paloma tiene unas virtudes y vuelvo a eso. La política colombiana fatiga mucho por la corrupción. Yo no rechazo riña, no me le quito a ningún desafío porque no me roba un peso. Por eso miro a mis compatriotas a los ojos. Y Paloma, con su transparencia, le devuelve dignidad a la política. Pero además ha sido una gran legisladora. Ella dijo, no, señor Petro, a los ancianos hay que pagarles del presupuesto. Usted se ha derrochado el presupuesto en cargos públicos, en corrupción, en restaurantes en el extranjero. Necesitamos un Estado austero y una inversión privada creciendo. Y ahí le pagamos a los ancianos. ¿Sabe qué hizo Paloma? No le ha dejado tocar los fondos de pensiones. Yo sí le digo a los trabajadores del Atlántico que los fondos de pensiones me correspondió crearlos. Son de los trabajadores colombinos. Tienen 120.000 millones de dólares ahí porque vamos a dejar que este gobierno o cualquier otro gobierno se los gaste. Esto es y esa es la disculpa de él frente a los ancianos. Oiga, expresidente, hace usted un panorama socioeconómico que sin lugar a dudas es preocupante y así se ha venido evidenciando, pero no ha tocado usted un tema que es absolutamente clave y es el de la seguridad. El deterioro de la seguridad en el país es evidente, lo sentimos aquí en el Departamento del Atlántico porque no ha habido liderazgo y nosotros lo hemos reclamado, liderazgo nacional precisamente. Y las regiones, los territorios, nosotros somos territorios, están superadas. Las autoridades locales, territoriales, frente a estas amenazas criminales, entre otras cosas porque se ha convertido en interlocutores políticos a una cantidad de criminales que están en los territorios haciendo de las suyas. Y la gran pregunta que surge, y déjeme amarrarlo con las elecciones, es, ¿vamos a tener los colombianos las garantías para poder votar en libertad cuando existe esa coacción armada de los violentos en tantos territorios? Ese riesgo para la democracia que es absolutamente alarmante. Le quiero hablar de eso y del país ficticio. A ver. Hace 15 días yo estuve en el Putumayo. Allá claramente la FARC ordena que hay que votar por Iván Cepeda. Ahí mataron a un dirigente nuestro en Arauca. La situación de inseguridad es muy preocupante, pero además a mí me ayudó el Plan Colombia. O estamos sin eso. Paloma con muy buen criterio ha dicho que inmediatamente buscará un acuerdo con los Estados Unidos, ojalá ayuden otros países para poder recuperar la seguridad. La situación de debilidad de la fuerza pública es muy grande. La creación de la JEP, el hecho de que igualaron a la fuerza pública con el terrorismo, ha creado un gran temor a operar en la fuerza pública colombiana. Hay que devolverles toda la seguridad espiritual para que puedan trabajar. Esto de lo que ha pasado en la JEP, a partir de que igualan al soldado de la patria, en un país que ha tenido unas fuerzas armadas democráticas, que nuestras fuerzas armadas no son las que tuvo Galtieri en Argentina, o las que tumbaron al presidente Arbenz en Guatemala. Las nuestras no han estado al servicio de dictadura, han sido democráticas, al servicio de la Constitución, pero además no han sido beneficiarias de impunidad. ¿Cómo las ponen de igual a igual con el terrorismo? Eso hay que resolverlo. Y es un tema muy espinoso y deberían tener como único juez la justicia penal militar seria. La reconstrucción de la seguridad es un imperativo, Erika. Le cuento una cosa que he estado pensando para decir mañana o pasado mañana. Dígala ya. Se la anticipo. Voy a decir en Arauca o en el Caquetá que Colombia necesita una nueva operación Jaque. ¿Te recuerda la operación Jaque? En la que rescatamos a Ingrid. Sí, a Ingrid Betancourt, a los norteamericanos. Y a varios colombianos. Voy a decir una nueva operación Jaque, pero para rescatar a Colombia. Una tragedia. Lo voy a decir en Arauca o en el Caquetá. Y Paloma es muy firme. Paloma es muy firme, con sus manos puras y firmes. La dirección de las Fuerzas Armadas de Colombia queda muy bien.
ojalá. Pero yo le hablaba del país ficticio. ¿Me permite hablar del país ficticio? Explíqueme qué es el país ficticio. Cuando eligieron a Milei, Argentina había tocado fondo. Cuando eligieron ahora al presidente Par de Bolivia, Bolivia había tocado fondo. Evo empezó con 15.000 millones de dólares y dejaron al país sin reservas. Era un gran exportador de gas, que tiene mucho. Acabaron con la empresa privada. No exportan un pie cúbico de gas. Colombia no ha tocado fondo. Aquí hay consumos por el narcotráfico. Hay consumos por la minería ilegal, usted lo decía. La Colombia andina ha tenido 2 años de consumo por el café. Uno no sabe qué pase por eso. El tema, el oro, muy caro, vinculado a esa minería ilegal. Aquí hay consumo por 13.000 millones de dólares de reservas. Es un país que tiene que... Petro deja quebrado al Estado. Es un irresponsable. Para poder tener mucha plata para elecciones, se consiguió otros 9.000 millones de dólares. Y me dicen en la calle, ¿y por qué se los prestaron? Como Colombia siempre ha sido buena pagadora. Los bancos internacionales dicen, pues prestémosle este dinero caro, que Colombia paga, los que vienen de alguna manera pagarán. Colombia no queda mal. Entonces, ha llenado el país de plata. El problema va a ser el 7 de agosto, que este chorro de plata que él inyectó al debe en un país quebrado, con ese endeudamiento tan alto, con ese déficit tan alto, este chorro se haya acabado, porque esta cantidad de plata la trajeron para elecciones. Entonces, aquí estamos viviendo un consumo que hace pensar que la economía va bien. ¿Cómo va a ir bien una economía? Erika, el sector minero de hidrocarburos, uno les dice, hombre, van a dejar a Colombia sin gas, sin petróleo, sin minería. Dicen, nosotros no, Petro. Mientras en Perú y Canadá, el total de impuestos a esos sectores es del 60, aquí es del 85. Y tampoco avanza la energía convencional. Y odia las represas, odia la hidroeléctrica. ¿Qué nos va a decir de aire? Que la intervinieron para resolverla y mire usted, es un desastre, cada vez peor. Como la intervención de la salud. Por Dios. Y entonces yo recuerdo, y él sí que lo decían aquí en Barranquilla, Uribe Paraco, el gobierno que montó los paramilitares. Uribe, el de la ley 100. Esa rabia contra mí, como la crearon con ese tema de la ley 100, como ayudó, ahí están los fondos de pensiones, está el programa del adulto mayor, de ahí nació. Y la ley 100 ha sido el único instrumento de igualdad social de Colombia. Uno entraba a una buena clínica en cualquier ciudad de Colombia y en una buena habitación, con una buena atención, estaba la señora más rica. Y en otra habitación igualmente buena, con la misma buena atención, la más pobre. Que había que hacer correctivos. Claro, las leyes no son cuerpos muertos. Hay que estarlas perfeccionando. Había que mejorar la atención rural, diga otros temas, pero la han destruido. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, expresidente. Y yo sí quiero a todos los que siguen el Heraldo pedirles una reflexión. ¿Qué modelo queremos? ¿Este estatal de Petro, que es Cuba, o un modelo mixto? Donde esté una mutual muy acreditada en la costa, que es privada sin ánimo de lucro como Mutual Ser, o una extranjera como Sanitas, seria, profesional de la salud, otra como Sura, o una estatal. Yo sí pediría a mis compatriotas, lo digo por mis años y con afecto a Colombia, que no permitamos que siga este sistema de monopolio estatal. En Cuba, la salud quedó reducida a que le den a la gente curitas y un poquito de alcohol. ¿Usted cree que eso es lo que podría pasar si Colombia le da continuidad al proyecto petrista a través del candidato Iván Cepeda? Él lo ha dicho. Él es estatista. Él ha sido un gran amigo de los Castro. Pero lo bueno que tiene Cepeda
es que él es comunista confeso. Él es catrista, chavista, de la FARC, es confeso con todos esos bandidos, porque hay otros que vienen enamorados de los bandidos, pero son solapados, lo disimulan, son sospechosos. Cepeda lo que quiere es continuar la obra de Petro, la salud, acabarla, los fondos de pensiones, gastárselos, nada de vivienda social, el Estado que siga creciendo. Erika, es una vergüenza, 200.000 colombianos contratados en el Estado, no tienen qué hacer. Los tienen arrumados en oficinas, todo por elecciones, y es una estafa a ellos, porque no hay con qué pagarles. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Eso es todo lo que quiere Cepeda. Este país tiene que escoger entre proteger a los ciudadanos con seguridad o dedicarse a contemplar bandidos, como lo ha hecho Cepeda. Pero este país también, Cepeda no ha querido darle la cara a un debate. Yo le he dado la cara a todos los debates, Erika. En la calle, en los juzgados, en el Heraldo, donde quiera. Señor Cepeda aparece como quien le hacía las movilizaciones a la FARC. Los computadores de Reyes, eso está impune. Pero es que además esos computadores de Reyes no fueron alterados. No lo digo yo, lo dice la Policía Internacional, Interpol, en París. El señor Cepeda ayudó a que este país pasara de 46.000 hectáreas de droga. El gobierno que me siguió en los primeros 2 años lo mareó al éxito. Bajaron a 42.000, 48.000 hectáreas de droga. Y con toda esa impunidad la FARC que concibieron con Cepeda de por medio, entregaron 220.000 hectáreas de droga. Hoy 300.000. Pero la cifra confirmada, 3.000 toneladas de cocaína. Por favor, esa es la paz que nos trajo el señor Cepeda. Y él ayudó a conseguirle impunidad total a esta gente. A él no le importó que fueran violadores de niños, para todos impunidad. Y después de que le consiguió impunidad a Márquez y a Santrich, que ellos reinciden en la droga, que volvieron también la droga para la FARC, una causa de impunidad total. Estados Unidos y la Fiscalía colombiana dijeron, estos señores han reincidido en la droga, necesitamos traerlos a los jueces. Cepeda, ¿qué hizo? Se puso el edecán de ellos, yo veo las fotos, y él aparece muy majo y muy tieso, como esos muchachos de la Armada de Cartagena, llevando el bracito a las reinas, llevando a Santrich y a Márquez, hasta que los sacó a Venezuela, y allí crecieron la Nueva Marquetalia. Y la Nueva Marquetalia aparece como asesina de Miguel Uribe. Te voy a decir una cosa, yo no es el país perfecto, pero en 2010 habíamos debilitado de tal manera los grupos criminales que habían perdido la capacidad de hacer estos magnicidios. Señor Cepeda no responde por eso. Muy espiritual, muy querido. No da debates, no da la cara a estos temas. A mí me preocupa mucho esa continuidad, Erika. Estamos ya iniciando, a partir de este fin de semana, señor expresidente, 3 elecciones fundamentales, porque imaginemos que hay el escenario de la segunda vuelta también. El presidente Petro ha venido radicalizando, lo ha hecho en las últimas horas, su discurso acerca de un fraude, un presunto fraude electoral, y ha pedido que impugnen las 125.000 mesas que hay en el país, precisamente mientras sigue arremetiendo contra las instituciones. No hay evidencia, lo ha dicho el procurador, lo ha dicho el registrador, lo ha dicho el contralor, la observación internacional, evidencia alguna de ningún riesgo de fraude, pero el presidente sigue insistiendo en los mismos escenarios. ¿Qué lectura hace usted de todo lo que está pasando frente a eso y a un riesgo real de la democracia, porque se está distorsionando todo alrededor de la fiesta democrática que es justamente este domingo 8 de marzo? Este gobierno sabe desvirtuar la realidad. Se han robado la salud y están engolosinando algunos hospitales de Colombia, llevándoles ambulancias, donde no hay salud, no hay medicamentos. Han crecido el terrorismo. El terrorismo ordena votar por Cepeda.
Ese es el gran fraude. Esa es la gran estafa a Colombia. Y entonces ponen en duda al registrador, que es una persona honorable, el registrador. Él no es de nuestro partido, pero es un señor honorable. Aquí el gran problema hoy es la corrupción. Hoy tienen no un pacto con la picota como el que tuvieron, sino un pacto, ¿cómo lo llamamos? El pacto de la selva, con todos estos terroristas que ordenan votar por Cepeda. Han inundado el país de plata al debe. Por favor, veo las denuncias de Anel Briceño, etc. No, la estafa aquí es la permisividad de este gobierno con el terrorismo que quiere imponer la presidencia de Cepeda. Esa es la estafa. Y por eso le pido a los colombianos, a ustedes, mis compatriotas del Caribe, del Atlántico de Barranquilla, una reflexión. Estamos a tiempo de interrumpir el proceso de cubanización de Colombia. ¿Usted confía plenamente en el sistema electoral? Usted que fue elegido con las normas del sistema electoral. Bueno, primero, yo no tengo discrepancia con los registradores de Colombia. Parece que han sido honorables. También ha habido fallas no imputables a ellos. Pero en términos generales, yo confío en el sistema electoral. Y nosotros hemos sufrido. Por ejemplo, cuando yo era candidato, la mayor cantidad de esos formularios tachados. Los C14. No. En el que ¿cómo se llama? Donde uno vota. Ah, el tarjetón. De tarjetones tachados correspondían a tarjetones en los cuales se había votado por mi nombre. Pero yo confío en el sistema electoral. La desconfianza que tengo no es desconfianza, es la certificación de la realidad, es la acción criminal de estos bandidos para imponer a sangre y fuego la presidencia de Cepeda con el visto bueno de Petro. No enfrente el tema, deje que avance y simplemente nos pone a hablar de otras cosas. ¿Le preocupa que se desconozcan los resultados a partir de este relato? Él lo que va a llevar a Colombia es a unas situaciones muy difíciles. Mire, por ejemplo, esta semana que le iban a hacer ese atentado al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, yo dije, aquí no podemos seguir nosotros de aguas tibias, que vamos a tener que pedir apoyo internacional, que a Estados Unidos, que a Israel, que al Reino Unido. Entonces vienen las rasgaduras de vestiduras. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? La verdadera soberanía es hacer respetar los derechos democráticos. La verdadera soberanía es la protección efectiva del pueblo. Aquí sí toca pedir ayuda internacional. Para derrotar el fraude de los violentos hay que hacerlo, Erika. Oiga, presidente, las encuestas dan ganadora precisamente de la gran consulta a la senadora Paloma Valencia. Además de votos, lo cual es obvio, ¿qué se necesitaría para que ella realmente se convierta en la primera mujer en gobernar a Colombia a partir del 7 de agosto? Usted, que es un animal político, y se lo digo con todo respeto, porque al fin y al cabo... Le voy a tener que regalar a usted una camiseta de Uribestias. A ellos se ha dedicado la mayor parte de su vida a hacer política y conoce muy bien toda esta realidad. Yo trabajo, Erika. Todos lo hacemos. Yo soy mayordomo. Ajá, ¿de qué? De una empresa agropecuaria. Yo trabajo. Usted, bueno, muy juicioso. ¿Y además, en el tiempo libre hace política o cómo es la cosa? No, hago política todos los días. Bien, y en la noche trabajo por ahí en idas de vacaciones y mantengo estudiando para no embrutecerme del todo. A todos nos toca. Pero, ¿qué me iba a preguntar de Paloma? Lo que quiero preguntar es, ¿qué cree usted que aparte de votos, que eso las cuentas obviamente las darán, haría falta para que una mujer se convirtiera en presidente de Colombia, para que Paloma pudiera ser la presidenta de Colombia? ¿Qué habría que hacer? Primero, yo que le pregunto a las mujeres colombianas con quienes me encuentro en calles, en foros, que son muchas queridas conmigo y me han
servido de bálsamo en muchos momentos. Aquí en Barranquilla hace 4 años repartiendo yo un volante, no faltaba quien me insultara. Sí, en el malecón. Y aparecía una mujer querida que me decía, Uribe, te amo. Y esos son bálsamos que uno agradece. Yo les he dicho, ¿quién maneja mejor la plática para el mercado en tu casa? Y yo, mi marido no. ¿Quién se preocupa más por el uniforme, el estudio de los hijos? La mujer. Los estudios de cumplimiento de pagos muestran 2 cosas. Los sectores populares de la patria son excelentes pagadores y la mejor pagadora es la mujer. Hombre, la mujer colombiana es muy competente. Que ver el éxito de las ejecutivas colombianas, de la obrera colombiana, en todos los niveles. A mí me parece, yo me sentiría muy honrado en este momento ya, estos 146 años. 146 años. 73 de día y 73 de noche. Ajá. Sentiría muy honrado ya en esta etapa final de mi vida que pudiéramos contribuir a elegir la primera mujer presidente, no porque sea mujer, sino por lo que representa. Que los colombianos la estudien, como es de preparada Paloma, como estudia. Muy importante, cualquiera sea el resultado de esa consulta, nosotros la honramos. Pero eso lo he dicho a lo largo de estos meses. Y hay que mantenerla unida, esa consulta. Ahí hay 9 destacados colombianos, respetables todos. Eso es bien importante. La estrategia de Cepeda, y él lo ha pedido, es ganar en primera vuelta. La derecha hasta ahora, si gana la doctora Paloma, iría dividida a esa primera vuelta con el señor Abelardo de la Espriella. Eso no lo considera un riesgo. Entre otras cosas, Abelardo ha dicho aparentemente que no habría que votar, que no participaran su gente en esta primera vuelta. Bueno, estas primarias, por llamarlo de alguna manera, en estas consultas interpartidistas, sino es solamente para elección de Congreso. Todo esto no genera como una división, la derecha dividida. Primero, yo creo es en un país seguro para todos, con libertades democráticas. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la presidencia, entre sindicalistas y maestros asesinaban 200 al año. Yo habría querido 0. Al final mataron 14 trabajadores. La tendencia fue buena, pero yo no quedé conforme. Asesinaban periodistas, 17 por año, 20. Yo habría querido 0, el último año 1. La seguridad con valores democráticos la necesita todo el mundo. Llámese izquierda o derecha. Uno ve la crisis humanitaria de Cuba. Hoy inclusive le están pidiendo apoyo a Estados Unidos. Y me pregunto yo, pedir inversión, ayudarle al estudiante a que invierta, a que emprenda, fortalecer la inversión para crear empleo de calidad. Eso es de sentido común. Un Estado pequeño, una política social de la mano de la inversión privada, la concepción de la economía fraterna. Yo no creo que esto sea derecha, esto es democracia. Creo que las 2 opciones de Colombia hoy no son izquierda o derecha. Es una opción de libertad para el bienestar colectivo y la otra opción de cubanización del país. Entonces, divisiones. Muchos colombianos decían, a mí me lo decían, únanse. Por eso nosotros desde un principio dijimos, bueno, una consulta de todos. Finalmente lo que se pudo hacer fue esta consulta de 9. Creo que es un principio de agrupamiento. Nosotros apoyamos a la doctora Paloma y a la consulta. Le pido a los colombianos votar la consulta. Apoyamos a quien gane esa consulta. Es un compromiso de honor. Y hemos sido prudentes para continuar un camino de unidad de colombianos para evitar la cubanización del país. Entonces déjeme preguntárselo de esta manera.
si la doctora Paloma gana la consulta del domingo, ¿qué va a pasar a partir del lunes? ¿Cómo van a tender puentes para que esos sectores que apoyan las ideas de las cuales usted habla puedan confluir todos ahí y generar un peso importante, darle la pelea al doctor Cepeda? A la cubanización. A la cubanización, como usted lo señala. A ver. Bueno, yo creo que quien gane la consulta, imaginemos que la gana Paloma, yo no hago anticipos, no hago anticipos. Yo me plego a las encuestas, que es un poco lo que ha venido reflejando. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? Revisar todo lo que se ha hecho, ver en qué se acertó, qué falta, enfatizar partes programáticas, acelerar el diálogo con todos los colombianos, mucho con el obrero, con el empleado, con los informales, etcétera. Que el país entienda que Paloma es seguridad, es corazón grande, que es transparencia, Estado pequeño, etcétera. Y prudencia en el relacionamiento humano y con los competidores. Denunciar muy claramente el gobierno de Petro. Con los otros competidores, mucha prudencia para crear un estado de ánimo, de unidad. Pero ella va entonces con sus 5 millones de votos, voy a dar una cifra, 5 o 6 millones de votos son los que saque. Advierto que yo no le digo unas cifras porque no me atrevería. Usted no tiene una bolita de cristal. Yo estoy tirando aquí esta cifra al aire. 5 millones, supongamos. Entonces ella va con esos 5 millones donde el doctor Abelardo le dice, hola, tengo 5 millones de razones para hablar contigo. Mire, Erika, yo creo que lo primero es crear ambientes humanos tranquilos. El ser humano es más de emociones y de sensibilidades que de números. Entonces, es lo primero que hay que hacer, crear en todo el sector democrático del país un ambiente de tranquilidad, de confianza para ir sumando. Presidente, vamos terminando esta conversación, pero no puedo dejar de preguntarle cómo está la unidad del partido, del Centro Democrático, en esta cuenta regresiva, en este año tan importante de elecciones cruciales, porque distintos hechos los han puesto a prueba. Hemos hablado de Miguel, del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que nos duele profundamente. Es algo Era un muy ejemplo, como todavía de tramitar. Pero déjeme redondearle. También están los cuestionamientos de su padre, el señor Miguel Uribe Londoño, la decisión de la senadora María Fernanda Cabal. Usted es el líder natural del Centro Democrático. ¿Cómo siente que están en este momento? Porque tienen que enfrentar en este momento una serie de situaciones y grandes pruebas. ¿Cómo están? A ver, le voy a hablar de Miguel Uribe Turbay. Miguel tenía unas virtudes superiores de la política. Las últimas horas... Y lo quería mucho a usted. Cada vez que venía aquí a reunirse el Heraldo, no hacía sino hablar de Chelio. Hábleme de usted, no me hable de Uribe. Y yo tuve mucha cercanía con doña Nidia, su abuela. Y en todo el crecimiento de Miguel, la conversación de doña Nidia y yo era Miguel. Pero le quiero destacar esto como ejemplo a los políticos. Era honesto y estudioso. Era un líder de opinión y un líder de organización política. Para él era lo mismo estar bien estudiado y con una buena preparación en una cátedra universitaria que organizando el partido en un barrio popular. Esa combinación de Miguel es muy escasa en la política y se necesita. Sobre lo otro que te digo, en septiembre del 22, yo no participé hace 4 años, yo me declaré tóxico. Y lo que hice fue recorrer el país repartiendo un volantico. ¿Tóxico? ¿Por qué? No, era un momento muy difícil, hasta estaba muy afectada mi reputación. Los candidatos más afines a nosotros nos decían polarizantes y el presidente Duque en el gobierno no estaba en un buen momento. Bueno, yo me declaré tóxico, pero lo que hice fue para defender el Congreso nuestro,
repartir volanticos por todo el país. En septiembre, con un partido agobiado, la doctora María Estela Martínez, directora, me ayudó a iniciar una tarea en todo el país. Foros, visitas, candidatos. Algo nos recuperamos en las elecciones regionales. Este partido ha sido transparente. A Oscar Iván Zuluaga se le eligió candidato en un proceso transparente. Al doctor Iván Duque se le eligió candidato en un proceso transparente. A Paloma se le ha elegido candidata en un proceso transparente. Una de las cosas que yo puedo presentar para defenderme es que me ha interesado mucho en promover nuevos liderazgos. Cuando fui candidato al Senado en una lista abierta, primero en la lista cerrada del 14, llegaron una cantidad de líderes jóvenes. Erika, era una gran apertura. Después, cuando encabecé, pero en lista abierta, recorrí todo el país diciendo, voten por el de aquí, voten por Meisel aquí, voten por Macié en el Huila, etc. Y ahora estoy de 25. ¿Sabe cuántas mujeres hay en los primeros 25 renglones? 10. La primera mujer es Claudia Margarita Zuleta, una caribeña destacadísima que le ha dicho a Petro, no le vamos a dejar acabar la minería del Cesar y de la Guajira. ¡Qué torpeza gobierno! Yo no entiendo por qué a los trabajadores de allá lo apoyaron, que viven de esa industria. No entiendo por qué. Entonces, yo creo... Andrés Forero. Andrés Forero, que encabeza esta lista de Senado, otro gran descubrimiento. Ha sido un héroe, pero con profunda preparación en ese tema de las pensiones y de la salud. O sea que ahí vamos, Erika. Y por eso, con alegría, hablando con los compatriotas, como apenas termine esta entrevista, me voy a 2 empresas de Barranquilla a hablar con los obreros. Usted sigue siendo, a sus 146 años, pero que le luce muy bien, todavía los tiene muy bien puestos, el gran arquitecto del Centro Democrático, la piedra angular del partido. No, hay muchos. A ver. Hay muchos, empiece por todos los, por ejemplo, el domingo yo le daba las gracias a todos los que participaron en el proceso que llevó a la elección de Paloma, quienes compitieron con ellos. Recordaba, o sea, usted va soltando sus huevitos por ahí ya. A Miguel Uribe Turbay, por favor. Domingo le rendimos un gran homenaje. Agradecí a quienes participaron en el proceso del partido. La senadora Holguín, la senadora Cabal, el doctor Andrés Guerra, se le murió la mamá esta madrugada. Hoy cabeza de lista a la Cámara en Antioquia. Mencioné uno a uno de los 9 de la consulta. A todos les aplaudí. Centro Democrático hay para rato. Experimento. A mí me parece importante hacer partido. A mi edad yo prefiero hacer partido que liderazgos individuales. Y por eso hemos promovido tanto joven. ¿Por qué? Erika, yo he participado en la política colombiana desde que no tenía uso de razón. Seguramente por eso me quedé sin razón. Y nunca, Erika, escuché un discurso de seguridad. Siempre se hablaba, era de paz. Por favor, yo creo que este partido introduce un acervo doctrinario muy importante. ¿Queremos paz? Necesitamos un país seguro. El primer gobierno hostil con el sector privado es Petro. Odia al empresario. Eso sí, le encanta gastarse la plata ajena. Mire lo que está haciendo con las universidades privadas. Todos los otros gobiernos de Colombia fueron por empresa privada. Unos ayudaban, otros no. Pero ninguno enemigo de la empresa privada. Pero el discurso era equidad social, justicia social. Nunca había un discurso de emprendimiento. Nosotros hemos dicho, si no hay emprendimiento que le dé curso a la creatividad, al aumento del valor, a las posibilidades, no va a haber equidad social. A mí me parece que eso marca diferencias.
Le decía a McKinsey en México, ustedes llevan 50 años ayudando a que crezcan las nóminas burocráticas de los estados latinoamericanos. Hay que reducirlos. Hay que escoger. Esto no es el cuento del estado neoliberal o socialista. El cuento es otro. El estado gigante que lleva destrucción y pobreza al estado pequeño que deje que el sector privado trabaje, que es lo importante. Entonces este partido tiene un acervo doctrinario que vale la pena que se preserve como partido. Además es el único partido. Por eso yo soy celoso con el partido y por eso me parece que hay que respetar sus procedimientos, sus decisiones a sus líderes. Pero es que Paloma, me dicen algunos, ay, ¿Paloma qué? ¿Paloma acaso apareció ayer? Paloma, jovencita, firme, apoyaba las políticas de mi gobierno y las de la gobernación de Antioquia. Ella es del periodismo en Bogotá. Paloma firme en el apoyo al no en el plebiscito del 16. Paloma firme, sin dobleces, en la oposición a Petro. Hombre, todo eso tiene mérito. Además, inteligente, preparada, gran legisladora. No, los partidos necesitan también apoyar procesos. Esto no es de momentos. La política tiene que ser un proceso continuado y de mejoramiento. Y si hay personas que reúnen todas las calidades como Paloma y que son fruto de esos procesos, esas personas no se pueden descartar. Y si no estoy mal, el Centro Democrático es el único partido que va como partido a esta consulta interpartidista. Los demás son movimientos y bueno, cuestiones. No, pero también ahí está el partido liberal, de la doctora Ingrid. ¿Dónde están los liberales? ¿Dónde están los conservadores? Pero está Cambio el partido de la radical. doctora Ingrid. ¿Usted podría establecer una interlocución con ellos a partir de ese lunes? Por supuesto. ¿Con todos los partidos? Para sumar. No, yo no sé si suman o no, pero, con Germán Vargas Lleras, pero yo con no Gaviria. he tenido inconveniente en hablar con ellos. Yo hablé con el presidente Gaviria, del doctor Vargas Lleras. Bueno, se acabó este tiempo. Mire, me han preguntado muchos colombianos, ¿y usted está en la lista del Senado? Sí, de 25. Pero no quiere salir. Es que esa pregunta me la evadió. Una lista cerrada, muy difícil. Sí. ¿Sale o no sale? Si alcanzo, tengan la certeza que le pediría a Dios que me dé fuerza para dar lo mejor por Colombia. O sea, Erika, muchas gracias. ¿Te imaginas volviendo al Congreso? Y al Heraldo, muchas gracias. Y a los habitantes de esta querida ciudad. Cuando le pongan la constituyente. ¿Sabe cómo llamo yo a esta ciudad? Usted vota la constituyente. Mi novia es que... tema muy serio. No dejemos que Petro nos meta con el enredo de la constituyente. La Constitución colombiana del 91 tiene una columna estructural muy importante, que es la alianza público-privada. Petro la quiere cambiar por el estatismo. Ese es el gran riesgo. Gracias al Heraldo. Y las entrevistas las termina el expresidente Uribe. ¿Cómo las termina? De toda la vida. Así. No, ha sido Erika, un gusto, no, pero es que es una característica suya. Todos los periodistas lo saben. Ella era una adolescente y me entrevistaba. Bueno, vivo muy agradecido. Seguimos siendo jóvenes eternamente. Estás jovencita, llevaba mucho tiempo que no te veía y me alegra mucho que estés así. Aquí estamos. Y un saludo al presidente del Heraldo, a su junta, Oiga, a los periodistas, a los lectores. Una cosa muy importante, Colombia es un país de regiones. Aquí muchas veces nos instrumentalizan, vienen, nos lanzan promesas al aire y luego se olvidan de nosotros. Y realmente los territorios son los que construyen país. ¿Le puedo decir algo? Dígamelo. Usted es el que se quiere ir. Lo poco que hay de... Sí, no, el problema es que como llegué cumplido aquí, necesito llegar cumplido a todo. Muy bien. Lo poco que hay de dobles calzadas en el Caribe colombiano, lo empezó y lo empujó el gobierno nuestro. Pues hay que terminarlas, porque no han terminado casi que ninguna. Aquí me monté un día con el doctor Verano y el doctor Char en un carro por la vieja circunvalar, que era una calle del medio acabada. Le financiamos la segunda calzada. Aquí, con el doctor Char, cofinanciamos todo lo que fue la reestructuración de la salud.
Recuerdo las obras que con el ministro Andrés Uriel hicimos para facilitar la navegación. Cuando inauguramos el Centro de Convenciones de Occidente en Cali, le dije al alcalde Char, Barranquilla lo necesita. Y me dijo que quería hacerlo, que lo iba a hacer en La Loma. Hombre, necesitan hacerlo donde recuperen el río. Lo hicieron en otra parte, pero bello, fabuloso. Ahí les dejamos muy poquito, porque eso valió mucho más. Una cubotica inicial de 16.000 millones. Aquí, en todas partes hicieron esfuerzos. Yo procuré en toda la patria dejar cariños. Erika, dejar cariños. No hubo sitio de la patria donde no estuviera la cobertura de la salud, las familias en acción, el programa del adulto mayor, que todos acompañaban a los soldados de la patria. Aquí había un problemita de seguridad, pregúntele al doctor Verano, al doctor Char, me llamaban y más se demoraba en colgar el teléfono que en llegar yo. No, pero que sea la ocasión para agradecerle, porque sí es cierto que después de un ostracismo terrible en el que cayó Barranquilla, de unos manejos corruptos de unos gobiernos desafortunados, usted volvió a confiar en Barranquilla. Totalmente, pero le voy a contar... A partir de un cambio de dirigentes que pero realmente inclusive antes del doctor sostenible. Char me tocó hacer esto con el alcalde que lo antecedió. Barranquilla no cumplía con la ley 617 y eso impedía que el gobierno nacional ayudara. Yo me apersoné del tema para que Barranquilla pudiera cumplir la ley 617 y viniera la cofinanciación nacional. Lo último que tocó hacer fue conseguir una platica para algún arreglo del estadio para el sub-20. Es que tenemos mala memoria frente a las cosas que se No, hicieron. pero con el doctor Verano he discutido mucho la regionalización. Otra deuda pendiente, la ley de competencias, nada que Sí, existe. la diferencia Suerte que con hemos eso. tenido es el nivel burocrático. Que yo digo, lo que no puede haber es regionalización para que haya expansión burocrática. Este Estado lo han burocratizado mucho y hace mucho daño. Muchas gracias. Ay, como le digo yo a Barranquilla, mi novia esquiva, pero yo soy un pretendiente que persiste. Muchas gracias. Que esté bien. Muy amable, Erika. Gracias a las audiencias de la Casa Editorial Heraldo. Él ya se va, como antes, como siempre. Puesto 25. Puesto 25. En las puertas del infierno. Sáquenme Cuidado, las mechas. se quema. Cuidado, se quema. De pronto muy lo dejan ahí achicharrándose 4 años, ¿no? Es muy probable, Erika. Hasta luego. Muchas gracias.